Bienvenidos amigos a la mitad más uno. El peor de los populismos, o uno de los peores, es el populismo constitucional. Aún peor que el populismo penal, que es aquel que le ha hecho mucho daño al sistema peruano y el que siempre nos dice que la mejor manera de luchar contra el delito es exclusivamente con leyes, es decir, elevar las penas, impedir los beneficios penitenciarios y no con prevención e inteligencia operativa. De un modo parecido opera el populismo constitucional. Es aparentemente una posición valiente, porque afirma que nadie debería tener inmunidad, que ningún funcionario del Estado, que los parlamentarios deben ganar el sueldo mínimo, que no debe haber reelección y que cada 5 años todos deben ser nuevos porque lo nuevo es sinónimo de bueno. Este populismo está a punto de decirnos que no necesitamos Congreso. Y a ese tipo de razonamientos hay que parar, hay que enfrentar, hay que encarar. La equivocación es más grave cuando esta conducta se apodera del Congreso o cuando lleva a tomar decisiones engañosas, como es el caso de la supuesta eliminación de la inmunidad parlamentaria, que en realidad, como ya se sabe, y ya se ha dicho y se ha demostrado, implica crear un fuero nuevo para todos los actos parlamentarios. Distinta era la propuesta de la Comisión Tuesta, de la Comisión Presidencial designada el año pasado, que en 5 párrafos, en una redacción más coherente y más integral, no planteaba suprimir la inmunidad, sino hacer o evitar que exista el juego del otorongo no come otorongo en el Parlamento. Puede ser, entiendo, impopular hoy día defender las prerrogativas en la democracia para los altos funcionarios del Estado, pero objetivamente estas prerrogativas hacen la democracia y no son privilegios. De modo que no me sumaré a la consigna fácil que nadie tenga inmunidad. Hay quienes creen que la Constitución son solo los 206 artículos de su texto, es decir, el librito, y no toman en cuenta elementos imprescindibles como la jurisdicción, el proceso constitucional, la interpretación, el control, y razonan sin casuística, no toman en cuenta la jurisprudencia, la historia, la doctrina, el derecho comparado. Se dice, por ejemplo, alegremente, que habría que imitar al Reino Unido y a Colombia porque no tienen inmunidad. El Reino Unido es otro régimen, es un régimen parlamentario, donde el Congreso es el centro de la actividad política, de la actividad del Estado. Y además, el Parlamento es soberano. Históricamente, además, el Congreso, el Parlamento británico, tiene un carácter cuasi judicial y una relación con los jueces basada en el mutuo respeto. Cierto que en Colombia no hay inmunidad, pero hay una figura muy parecida que se llama investidura y que levantarla depende del Consejo de Estado, que es un organismo, por ejemplo, que acá no existe, pero que allá tiene un alto nivel. En Colombia hay 8 impedimentos para ser congresistas y además la declaración de conflicto de intereses es constitucional y es obligatoria. Conceptualmente no existe un adecuado equilibrio de poderes sin prerrogativas. Las prerrogativas parlamentarias son históricamente una forma de protección ante los poderes legales o extralegales. En cambio, las prerrogativas del Ejecutivo son las que permiten estabilidad, seguridad jurídica, al igual que las prerrogativas de los altos vocales del Poder Judicial, es decir, los vocales supremos. Mientras que las prerrogativas de los titulares, de los jefes de los organismos constitucionalmente autónomos, permiten garantizar precisamente su autonomía. Lo que quiero decir es que hay que retornar a la racionalidad. Y volver a la racionalidad implica recordar que la Constitución no es un arma arrojadiza, que la reforma constitucional es un punto de llegada, no es un punto de partida. Y debe arribarse a una reforma constitucional dando fin a una deliberación nacional y por supuesto una deliberación interna en el Parlamento. La forma en general en la democracia, pero específicamente en relación a la Constitución, no hace el contenido.
De modo que, si bien es cierto que algunas consignas podrían sonar bonitas, valientes, no son necesariamente útiles. Y el papel de los políticos, de los medios de comunicación y de los especialistas no es hacer el amén a estas propuestas, sino someterlas a críticas, dilucidar si es correcto y si es bueno para el Perú y no sumarse a un cargamontón frente a instituciones cuando lo que queremos es reconstruir las instituciones y no debilitarlas, no destruirlas. Bienvenida a cualquier reforma de la Constitución, como se han planteado en los últimos años, pero esa reforma no puede implicar destrozar un sistema político, instituciones que nos han tomado muchos años en construir, ¿no? Y a pesar de que se encuentran en crisis, son instituciones que necesitan ser innovadas y no debilitadas, pensando además que en el futuro el país, nuestro país, necesita un gobierno fuerte, de más cooperación, de más equilibrio, de más compromiso y más deliberación. Y entiendo que esas decisiones tienen que ser tomadas ahora. Por esa razón, es imprescindible en el asunto del debate constitucional retornar a la madurez, a la calma y a la responsabilidad. Eso es todo, amigos.